El CEO se quedó congelado cuando su traductor de árabe no apareció, pero la mesera tímida dio un paso al frente con calma y empezó a hablar árabe fluido, dejando a todos en la sala con la boca abierta. Suscríbete ahora o desaparece de nuestra comunidad para siempre. Dale like, comenta y comparte para que nos volvamos a encontrar. Vamos a empezar el cuento. ¿Dónde diablos está Samuel? Carlos Mendoza caminaba de un lado a otro en el salón privado del restaurante La Mansión, revisando su reloj Philippe por cuarta vez en 2 minutos. Las 6:30. El traductor llegaba oficialmente tarde y la delegación de los Al Faisal estaría aquí en cualquier momento. Llámalo otra vez. Javier López, su director financiero, negó con la cabeza después de otro intento fallido. Sigue yendo directo al buzón de voz. Ya le dejé 3 mensajes. Perfecto. Simplemente perfecto. Carlos se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, la única grieta visible en su fachada de director general impenetrable. A sus 34 años había convertido a Mendoza Internacional, la pequeña constructora en problemas de su padre, en un gigante global de desarrollos inmobiliarios. Ahora, con el grupo de inversiones Al Faisal listo para comprometer $375 millones en su proyecto de Marina del Pacífico en Acapulco, todo dependía de un traductor que aparentemente no se había dignado a presentarse. El maitre apareció en la puerta con expresión profesionalmente neutra. Señor Mendoza, sus invitados ya llegaron. Carlos enderezó la corbata Armani. Reténgalos un momento. Dígales que estoy en una llamada importante. Señor, ya vienen con retraso. 4 hombres con trajes impecables entraron al salón privado encabezados por Khaled Al Faisal, cuya familia controlaba uno de los fondos de inversión más grandes de Medio Oriente. Señor Mendoza. Khaled extendió la mano. Un placer conocerlo por fin en persona. Carlos la estrechó con firmeza, sonriendo con esa facilidad practicada que no dejaba ver ni un ápice de su pánico. El placer es mío, señor Al Faisal. Gracias por tomarse la molestia del viaje. Hizo un gesto hacia la mesa elegantemente servida. Por favor, pónganse cómodos. Mientras tomaban asiento, Carlos cruzó la mirada con Javier, quien le comunicaba en silencio el desastre que se avecinaba. Sin Adam Samuels, su traductor de árabe, esta cena iba a ser un desastre total. Aunque Khaled hablaba un inglés excelente, su padre Omar, el verdadero tomador de decisiones, hablaba casi exclusivamente árabe, al igual que los 2 asesores que los acompañaban. Espero que no les moleste si pedimos primero, dijo Carlos con suavidad. Me tomé la libertad de elegir algunas especialidades de la casa, pero claro, pueden pedir lo que prefieran. Eso estaría excelente, sonrió Khaled, y luego se giró para explicarle en árabe a su padre, quien asintió con aprobación. Carlos presionó el discreto botón de servicio que estaba incrustado en la mesa. Un mesero apareció de inmediato solo para decirles que su mesera asignada estaría con ellos en un momento. La tensión en los hombros de Carlos se duplicó. Más retrasos. Su edificio corporativo es realmente impresionante, continuó Khaled, claramente intentando mantener una charla ligera para llenar el silencio incómodo. La arquitectura me recuerda al nuevo centro financiero de Riad. Gracias. Trabajamos con Foster y Partners en el diseño. Su forma de combinar estética moderna con espacios funcionales es insuperable. Carlos hablaba demasiado rápido, compensando el nerviosismo. El señor Al Faisal mayor se inclinó hacia su hijo y habló varias frases en árabe. Khaled escuchó, asintió y luego miró a Carlos con una disculpa en la mirada. Mi padre desea discutir los detalles específicos del proyecto de la Marina. Tiene algunas preguntas sobre las declaraciones de impacto ambiental que incluimos en la propuesta. Carlos sintió que el sudor le empezaba a formarse en las sienes.
Precisamente por eso necesitaban un traductor. Las preocupaciones ambientales eran complejas, con terminología técnica que requería explicaciones muy precisas. Sin Samuels, Carlos tendría que simplificar todo a través de Khaled, arriesgando malentendidos que podían matar el trato. Por supuesto. Miró a Javier, quien negó sutilmente con la cabeza. Todavía no había noticias de Samuels. Con mucho gusto atenderé sus inquietudes. La puerta se abrió de nuevo y entró una joven mujer llevando una bandeja con vasos de agua. Era menuda, con cabello rubio miel recogido en una coleta sencilla, vestía el uniforme estándar del restaurante, pantalón negro, camisa blanca de botones y delantal rojo. Nada en ella destacaba particularmente, salvo quizás la eficiencia silenciosa con la que colocó los vasos sin interrumpir la conversación. Omar Al-Faisal habló otra vez, esta vez más extensamente, señalando hacia los documentos de la propuesta que estaban sobre la mesa. Khaled empezó a traducir, pero Carlos podía ver que los detalles técnicos se estaban perdiendo. Mi padre está preocupado por la alteración del lecho marino que se menciona en la página 43. Dice que la evaluación ecológica parece minimizar el impacto en la vida marina indígena, particularmente en... Khaled hizo una pausa buscando el término correcto, las formaciones de coral cerca de los muelles propuestos para yates. Carlos había preparado extensamente esa pregunta, pero sin el traductor adecuado su explicación detallada se reduciría a generalidades. Mientras pensaba en su respuesta, notó que la mesera se había detenido, con la mano suspendida sobre el último vaso de agua. Entonces ocurrió algo extraordinario. La joven habló en un árabe perfecto y formal. Afán, Sid al-Faisal, al-Murjanat al-Barilla. Su voz era suave pero clara. Toda la mesa se quedó en silencio. Omar Al-Faisal la miró con sorpresa evidente, luego le respondió en árabe rápido. La mujer asintió pensativa y contestó con lo que parecía una pregunta. El hombre mayor respondió, señalando de nuevo los documentos. Carlos observaba atónito cómo su mesera, sostenía una conversación técnica fluida con uno de los inversionistas más ricos de Medio Oriente. Khaled se inclinó hacia Carlos. Ella le está pidiendo a mi padre que aclare sus preocupaciones sobre las medidas de preservación del coral. La mesera miró a Carlos, un destello de incertidumbre cruzó su rostro como si de repente se diera cuenta de lo audaz que había sido su intervención, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Omar Al-Faisal ya le estaba mostrando algo en los documentos de la propuesta, señalando con énfasis. Empezó Carlos, pero Javier le dio una patada por debajo de la mesa. Su director financiero le hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza, no interrumpas el milagro que está ocurriendo. La joven escuchó atentamente al señor Al-Faisal, luego se volvió hacia Carlos. Señor, el señor Al-Faisal está preocupado porque las estructuras de arrecife artificial propuestas como mitigación para las colonias de coral desplazadas no van a soportar la misma biodiversidad. Dice que proyectos similares en el Mar Rojo no lograron atraer a las especies originales en el plazo proyectado. Su inglés era tan impecable como su árabe, con un leve acento que Carlos no podía ubicar del todo. Quizás algo medio atlántico con toques de algo más exótico. Dígale que tiene toda la razón en preocuparse, respondió Carlos, recuperándose rápido. Por eso nos asociamos con el Instituto de Preservación Marina para rediseñar las estructuras artificiales basándonos en los fracasos del Mar Rojo. Incorporamos superficies nano-rugosas que facilitan una colonización microbiana más rápida, lo que acelera todo el desarrollo del ecosistema. La investigación sugiere que veremos un 60% más de biodiversidad en el primer año comparado con los métodos tradicionales. La mesera tradujo esta información al árabe. La expresión severa de Omar Al-Faisal se fue suavizando poco a poco mientras ella hablaba. Hizo otra pregunta que ella tradujo de inmediato.
Quiere saber si tienen datos de implementaciones similares en otros lugares. Carlos asintió con entusiasmo. Sí, incluimos los resultados preliminares de nuestro proyecto en el puerto de Qatar en el apéndice C. Las métricas de biodiversidad a los 3 meses superan las proyecciones en un 22%. Mientras ella traducía, Carlos la observó con más atención. No podía tener más de 25 años, con ojos azules claros y facciones delicadas que mantenían una compostura absoluta a pesar de la situación extraordinaria. Nada en su actitud delataba que servir como traductora improvisada de árabe en una negociación de negocios multimillonaria fuera algo fuera de lo común. Omar Al-Faisal sonrió por primera vez esa noche y le habló directamente a la joven. Ella respondió con lo que sonaba como un reconocimiento respetuoso, luego se volvió hacia Carlos. El señor Al-Faisal dice que está impresionado con su minuciosidad. Aprecia su compromiso con la responsabilidad ambiental y espera revisar los datos de Qatar. El alivio inundó a Carlos. Muchas gracias. Por favor, dígale que la sostenibilidad no es solo una palabra de moda corporativa para Mendoza Internacional. Es fundamental en nuestra visión a largo plazo. Mientras ella traducía, Carlos cruzó la mirada con Javier. Su director financiero levantó una ceja y compartió su asombro ante esa suerte imposible. La conversación continuó sin problemas, con la mesera facilitando sin esfuerzo discusiones complejas sobre plazos de construcción, proyecciones de ganancias y cumplimiento regulatorio. Su vocabulario técnico en ambos idiomas era impecable, permitiendo explicaciones matizadas que habrían sido difíciles incluso para su traductor profesional ausente. 30 minutos después, Omar Al-Faisal hizo una declaración que Khaled tradujo con una amplia sonrisa. Mi padre dice que no ve razón para retrasar nada. Está dispuesto a firmar el acuerdo preliminar esta misma noche, con la inversión completa después del periodo estándar de debida diligencia. Carlos apenas pudo contener su euforia. Eso es una noticia maravillosa. Nos honra su confianza en Mendoza Internacional. Mientras Javier se apresuraba a sacar los documentos de su maletín, Carlos se volvió hacia la joven que acababa de salvar el trato más importante de su carrera. No sé cómo agradecerle, señorita. Hayes, suministró ella en voz baja. Lauren Hayes. Señorita Hayes, nos ha prestado un servicio extraordinario esta noche. Ella bajó ligeramente la mirada. Debería volver a mis labores normales, señor. El chef me pidió que le informara que los aperitivos saldrán en cualquier momento. Espere. Carlos se sorprendió al sentirse extrañamente reacio a dejarla volver a su rol de simple mesera. ¿Consideraría quedarse? Todavía necesitamos un traductor para la conversación durante la cena, y usted está mucho más calificada que nuestro hombre ausente. Un destello de algo, duda, preocupación, cruzó su rostro. No creo que sea apropiado. No estoy vestida para. Por favor, interrumpió Carlos, poco acostumbrado a tener que convencer a alguien de algo. Insisto. La compensaremos generosamente por su tiempo. Antes de que ella pudiera responder, Omar Al-Faisal habló directamente en árabe. Lauren escuchó, luego dio un pequeño asentimiento de aceptación. El señor Al-Faisal ha pedido que me quede, explicó a Carlos. Dice que encuentra mi traducción más precisa que la que ha experimentado en tratos de negocios anteriores. Entonces está decidido. Carlos sacó una silla vacía junto a la suya. Por favor, únase a nosotros, señorita Hayes. Mientras ella se quitaba con cuidado el delantal rojo y tomaba asiento, Carlos se sorprendió mirándola de perfil. ¿Quién era esta mujer? ¿Y cómo una mesera en la mansión, incluso en un lugar tan exclusivo como este, había llegado a hablar árabe con tal fluidez sofisticada? Por primera vez en años, Carlos Mendoza se encontró genuinamente intrigado por otra persona. Lauren Hayes sabía 3 cosas con absoluta certeza.
Acababa de violar la política del restaurante al interferir con los clientes. Potencialmente había salvado un trato de negocios multimillonario. Y muy probablemente la despedirían por ambas acciones combinadas. La gravedad de su situación debería haber sido su principal preocupación. En cambio, se encontró distraída por los ojos grises penetrantes de Carlos Mendoza, que no habían dejado de estudiarla desde que se sentó. Ella tradujo con cuidado otra de las preguntas del señor Al-Faisal sobre las regulaciones laborales locales en Dubái, manteniendo su actitud profesional a pesar de lo surrealista de su situación. Un momento antes había estado sirviendo agua y al siguiente estaba sentada en la mesa con uno de los titanes empresariales más prominentes de la Ciudad de México y un equipo de inversión saudí, discutiendo contratos de desarrollo internacional como si perteneciera ahí. Señorita Hayes, Carlos Mendoza le habló directamente cuando llegaron los aperitivos. Me intriga saber, ¿dónde aprendió a hablar árabe con tanta fluidez? Su dominio de la terminología técnica es impresionante. Lauren dudó. La verdad era complicada, demasiado complicada para ese entorno. Estudié idiomas en la universidad, dijo simplemente. El árabe fue mi especialidad. Omar Al-Faisal sonrió y dijo algo que hizo reír a su hijo. Dice que debió haber sido una universidad excelente, tradujo Khaled. Cree que su árabe es mejor que su inglés después de 40 años haciendo negocios con estadounidenses. Lauren sintió que sus mejillas se calentaban un poco con el cumplido. Por favor, agradézcale su amabilidad. Podía sentir la mirada de Carlos Mendoza todavía fija en ella, con una expresión que sugería que sabía que solo estaba dando el contorno más básico de la verdad. Afortunadamente, la llegada del sommelier proporcionó una distracción momentánea. Mientras servían el vino y continuaba la conversación de negocios, Lauren se encontró cayendo en un ritmo familiar que había pensado que quedaba para siempre atrás. El vocabulario técnico, las frases diplomáticas, las sutilezas culturales que podían hacer o romper negociaciones internacionales. Todo regresó de golpe, tan natural como respirar. Durante 2 años había trabajado tan duro para desaparecer en el fondo, para volverse invisible entre las multitudes de la Ciudad de México. Sin embargo, ahí estaba, empujada al centro de atención por un encuentro casual y su propia decisión impulsiva de ayudar. Había sido peligroso revelar sus capacidades. Pero ver el pánico en los ojos de Carlos Mendoza cuando el problema de la traducción amenazaba su trato había activado algo en ella. Un viejo instinto de resolver problemas, de tender puentes entre personas. El señor Al-Faisal desea saber sobre su involucramiento personal en el proyecto, tradujo Lauren, volviendo a enfocarse en su tarea. Pregunta si usted supervisará personalmente las operaciones en Dubái o si delegará en la gerencia local. Carlos se enderezó casi imperceptiblemente, un empresario listo para dar una respuesta ensayada. Por favor, dígale que aunque tenemos un equipo excelente en nuestra oficina de Dubái, considero este proyecto una prioridad personal. Pasaré al menos una semana al mes en el sitio durante las fases críticas del desarrollo. Mientras Lauren transmitía este mensaje, notó cómo la actitud confiada de Carlos parecía resonar con el señor Al-Faisal mayor. A pesar de su evidente riqueza y poder, había algo casi refrescantemente directo en Carlos Mendoza. A diferencia de muchos de los hombres poderosos que había conocido en su vida anterior, él no parecía esconderse detrás de capas de pretensión. Llegaron los platos principales, pausando momentáneamente la discusión de negocios mientras el mesero, el que debería haber sido Lauren, presentaba cada platillo con un floreo practicado. Lauren captó la mirada confundida que el mesero le lanzó, claramente preguntándose por qué una compañera estaba ahora sentada con los invitados. Ella se encogió de hombros ligeramente, sabiendo que las explicaciones vendrían después. Este lubina a la plancha es una especialidad de la casa, explicó Carlos a sus invitados mientras colocaban los platos.
El chef usa una preparación mediterránea tradicional que creo que apreciarán. Lauren tradujo, añadiendo los términos culinarios árabes adecuados que hicieron que Omar al-Faisal asintiera con interés. Estaba a punto de dar un bocado a su propio plato cuando notó que Carlos la observaba de nuevo, con expresión pensativa. Georgetown, ¿verdad?, dijo en voz baja mientras el grupo de los al-Faisal estaba ocupado con su comida. El tenedor de Lauren se congeló a medio camino hacia su boca. Disculpe. Georgetown, ahí es donde estudió. Su tono era casual, pero sus ojos eran intensos. La Escuela de Servicio Exterior, supongo, su programa de árabe se considera uno de los mejores. Ella bajó cuidadosamente el tenedor, desconcertada por su precisión. ¿Qué le hace decir eso? Una leve sonrisa tocó sus labios. La forma en que se comporta, su familiaridad con el protocolo diplomático, el hecho de que no ha tenido que pedir aclaración ni una sola vez sobre terminología compleja de negocios internacionales. Tomó un sorbo de vino. Además, su acento tiene ese pulido característico de Washington debajo del árabe. Lauren sintió un escalofrío frío de alarma. Había trabajado tan duro para borrar cualquier rastro de su vida anterior, para volverse anónima. ¿Cómo había armado el tanto con tan poco? Parece saber mucho sobre entrenamiento diplomático, respondió con cuidado. Trabajo con gobiernos de todo el mundo. Uno aprende cosas. La estudió un momento más. Pero no entiendo cómo alguien con sus evidentes talentos terminó sirviendo agua en la mansión. Antes de que pudiera formular una respuesta suficientemente vaga, Omar al-Faisal le dirigió una pregunta directamente sobre su formación. Salvada por la misma conversación que intentaba evitar, Lauren respondió con fluidez en árabe, explicando que efectivamente había estudiado idiomas y relaciones internacionales, manteniendo deliberadamente los detalles al mínimo. El señor al-Faisal mayor pareció impresionado y dijo algo que hizo reír de nuevo a Khaled. El señor al-Faisal dice que desea robarla para sus propios negocios, explicó Khaled a Carlos. Dice que es raro encontrar estadounidenses que respeten las sutilezas del árabe. Carlos sonrió diplomáticamente. Entiendo su impulso, pero creo que la señorita Hayes y yo tenemos algunos asuntos que discutir después de la cena. Miró a Lauren con una expresión que dejaba claro que no era solo una sugerencia cortés. El resto de la comida avanzó con una fluidez sorprendente. El acuerdo se firmó durante el postre, con promesas de más reuniones en Dubái el mes siguiente. A lo largo de todo, Lauren mantuvo su compostura profesional, aunque su mente corría llena de preocupaciones por lo que vendría después. Cuando Omar al-Faisal finalmente se levantó para irse, tomó la mano de Lauren y le habló varias frases directamente. Dice, «Has traído honor a esta reunión», tradujo ella para beneficio de Carlos, aunque su voz sonaba más suave que antes. Dice, hay personas que nacen con dones que no se pueden enseñar, y la capacidad de construir puentes entre culturas es uno de esos dones. El cumplido le llegó demasiado cerca del corazón. Era precisamente ese don el que una vez había definido su vida antes de que todo se derrumbara. Tras cálidas despedidas y promesas de una asociación continua, la delegación de los al-Faisal partió, dejando a Lauren sola con Carlos Mendoza y su director financiero en el salón privado. Un silencio incómodo siguió hasta que Javier se disculpó para hacer unas llamadas sobre sus arreglos de viaje a Dubái. Bueno, señorita Hayes, dijo Carlos una vez que quedaron solos. Creo que le debo mi más profunda gratitud junto con un cheque considerable. Literalmente salvó el trato más importante en la existencia de mi empresa esta noche. Lauren negó con la cabeza. No es necesario. Solo estaba en el lugar correcto con las habilidades extremadamente especializadas correctas. Su expresión se volvió seria. La mayoría de la gente habría seguido caminando. ¿Por qué intervino?
Era una buena pregunta, una que ella misma se había estado haciendo desde el momento en que habló. Vi a alguien en problemas, dijo finalmente. Parecía que podía ayudar. ¿Tan simple? ¿No tiene que haber más? Carlos se recostó en su silla, estudiándola con una curiosidad evidente. Las personas con su nivel de entrenamiento no suelen tomar decisiones impulsivas para exponerse. La afirmación le envió otro escalofrío. ¿Exponerse? Como si él de alguna forma supiera que ella se estaba escondiendo. Señor Mendoza. Carlos, por favor. Señor Mendoza, continuó ella con firmeza. Aprecio su gratitud, pero realmente debería verificar si todavía tengo trabajo. Abandonar mi sección para sentarme con los invitados no es exactamente el procedimiento estándar. ¿Su trabajo? La miró genuinamente perplejo. ¿Lauren? ¿Puedo llamarla Lauren? Acaba de demostrar habilidades que valen 10 veces lo que le pagan aquí. Le estoy ofreciendo un puesto en Mendoza Internacional, empezando de inmediato. Lauren lo miró fijamente. ¿Un puesto haciendo qué exactamente? Para empezar, necesito un traductor para el proyecto de Dubái. Mi árabe es aceptable para conversaciones básicas, pero ni de cerca suficiente para las discusiones técnicas y legales que vienen. Sacó su billetera, extrajo una tarjeta de presentación y la deslizó sobre la mesa. Pero sospecho que sus capacidades van mucho más allá de la traducción. Una vez que me diga qué hizo realmente en el Departamento de Estado, podemos diseñar un rol más adecuado. Su sangre se heló. Nunca dije que trabajé en el Departamento de Estado. Un destello de triunfo brilló en sus ojos. No tuvo que hacerlo. Lauren se levantó abruptamente, casi tirando su vaso de agua. Creo que aquí terminamos. Carlos también se levantó, suavizando su expresión. La he hecho sentir incómoda. Lo siento. ¿Está haciendo suposiciones sobre mí basadas en qué? ¿En la forma en que traduje unas cuantas frases? Estoy haciendo observaciones basadas en todo lo que vi esta noche. Su voz permaneció calmada. Lauren, dirijo una corporación multinacional. He pasado mi carrera leyendo personas y situaciones. Usted tiene las habilidades lingüísticas de una diplomática, la compostura de alguien acostumbrado a entornos internacionales de alta presión y la hipervigilancia de una persona que cree que necesita esconderse. No necesito saber por qué está sirviendo agua en lugar de moldear la política exterior, pero sí sé reconocer el talento cuando lo veo. Lauren se sintió expuesta, vulnerable de una forma que no se había permitido en 2 años. Este hombre veía demasiado. Aprecio la oferta, dijo rígidamente, pero no estoy interesada. Carlos metió la mano en su chaqueta y sacó una chequera. Al menos déjeme compensarla por los servicios de esta noche. Escribió rápido, arrancó el cheque y lo colocó junto a su tarjeta de presentación. Mi número celular está en la parte trasera de la tarjeta. Cuando cambie de opinión, llámeme directamente. Sí, corrigió ella, cuando, él sonrió, confiado de una manera que habría sido irritante si no fuera tan claramente su estado natural. Buenas noches, Lauren Hayes. Y gracias de nuevo por salvar mi trato. Mientras lo veía irse, Lauren finalmente miró el cheque en su mano y casi se le escapa un jadeo. La cantidad era más de lo que ganaba en 6 meses en la mansión. Con dedos temblorosos, tomó su tarjeta de presentación, la volteó y encontró su número privado escrito a mano en la parte trasera. Durante 2 años había sido cuidadosa para permanecer desapercibida, poco notable. Solo otra trabajadora de servicio luchando en una ciudad llena de ellas. Ahora, en el espacio de una sola noche, Carlos Mendoza no solo la había notado, sino que de alguna forma había vislumbrado a la persona que solía ser, la persona que nunca podría volver a ser.
Carlos Mendoza rara vez se encontraba incapaz de concentrarse. Su habilidad para compartimentar y dirigir su atención exactamente donde se necesitaba había sido clave para su éxito. Sin embargo, 3 días después de la cena con los Al-Faisal, se sorprendió mirando por la ventana de su oficina por tercera vez en esa hora. Con la mente vagando hacia la enigmática mesera que había desaparecido de la mansión. Los informes estructurales que pidió, dijo su asistente, colocando una carpeta sobre el escritorio. Gracias, Clara. Carlos hizo un esfuerzo por volver al presente. ¿Alguna noticia de Salazar sobre la apelación de zonificación? Espera una decisión para el viernes. Ella dudó. Además, la mansión llamó otra vez. Quieren saber si desea presentar cargos contra Adam Samuels. Carlos frunció el ceño. Su traductor desaparecido aparentemente había sido pagado por un competidor para sabotear la reunión con los Al-Faisal. Un intento desesperado de espionaje corporativo que había salido espectacularmente mal gracias a Lauren Hayes. Dígales que no presento cargos, pero asegúrese de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Carlos tamborileó los dedos sobre el escritorio. ¿Y lo otro? La expresión de Clara se volvió apenada. Todavía nada. No ha cobrado el cheque. No ha llamado. El restaurante dice que renunció sin previo aviso la mañana después de su cena. Una oleada de frustración lo recorrió. ¿Cómo podía alguien con las habilidades de Lauren simplemente desaparecer? Más importante aún, ¿por qué elegiría hacerlo? Siga buscando, instruyó, aunque empezaba a pensar que sus métodos habituales para encontrar personas tal vez no funcionaran con Lauren Hayes. Claramente tenía experiencia en mantenerse fuera del radar. Después de que Clara se fue, Carlos abrió su laptop y revisó la información preliminar que su equipo de seguridad había logrado reunir. No era mucho. Lauren Hayes, 28 años, había trabajado en la mansión durante aproximadamente 18 meses. Su expediente laboral mostraba una dirección en la colonia Narvarte y detalles personales mínimos. Su presencia en redes sociales era prácticamente inexistente. Un único perfil de Facebook con configuraciones de privacidad restringidas y sin publicaciones en más de 2 años. La conexión con Georgetown no había dado nada concreto. Aunque la universidad tenía varias Lauren Hayes que se habían graduado en la última década, ninguna coincidía con la edad y descripción de su misteriosa traductora. O había usado un nombre diferente durante sus estudios, o había asistido a otra institución por completo. Carlos cerró el archivo con un suspiro de frustración. Por primera vez en años, se había topado con un rompecabezas que no podía resolver fácilmente, y eso le molestaba más de lo que quería admitir. Su intercomunicador sonó. Señor Mendoza, su hermano está aquí para verlo. ¿Qué pase? La puerta se abrió para dar paso a Eduardo Mendoza, 5 años menor que Carlos y considerablemente más relajado en su forma de ver la vida. Mientras Carlos vestía trajes a medida y mantenía una imagen cuidadosamente controlada, Eduardo prefería ropa de negocios casual y un aspecto perpetuamente despeinado que de alguna forma seguía viéndose elegante. Entonces, así es como se ve una sonrisa de $375 millones, comentó Eduardo, dejándose caer en la silla frente al escritorio de Carlos. Felicitaciones por el trato con los Al-Faisal. Papá estaría orgulloso. Gracias. Carlos se recostó. ¿Cómo va el trabajo de la fundación? Como director de filantropía de la Fundación Mendoza, Eduardo manejaba el brazo caritativo del imperio corporativo familiar. Un rol que le quedaba mucho mejor que el mundo despiadado de los desarrollos que Carlos navegaba todos los días. Estamos finalizando la iniciativa de agua limpia en Sudán. Eduardo estudió a su hermano. Pero no me llamaste aquí para hablar de sistemas de purificación de agua. ¿Qué tienes en mente? Carlos dudó.
Normalmente guardaba sus preocupaciones personales y profesionales para sí mismo, pero Eduardo tenía contactos en áreas que él no. Estoy buscando a alguien, admitió, una mujer que ayudó con el trato de los Alfa y Sal. Tiene antecedentes en diplomacia, posiblemente del Departamento de Estado, con habilidades lingüísticas extraordinarias. Trabajaba como mesera en la mansión, pero desapareció al día siguiente de nuestra reunión. Eduardo levantó una ceja. ¿Desapareció como en que no quiere que la encuentres, o desapareció como en que podría estar en peligro? Lo primero, creo. Pareció preocupada cuando mencioné el Departamento de Estado y tu interés en encontrarla es profesional, dijo Carlos con firmeza. Tiene habilidades que mi empresa necesita. La sonrisa cómplice de Eduardo sugería que no creía del todo esa explicación. ¿Cuál es su nombre? Lauren Hayes. Aunque no estoy convencido de que sea su nombre real. Eduardo tamborileó los dedos pensativamente contra el brazo de la silla. Conexión con el Departamento de Estado, usando un alias, trabajando muy por debajo de su nivel de habilidades, desaparece cuando se menciona su pasado. Miró a Carlos. Suena como alguien que podría estar en protección de testigos o escondiéndose de algo serio. La posibilidad también se le había ocurrido a Carlos. Si ese es el caso, querría ayudarla, no complicar su situación. Claro, claro que sí, el escepticismo de Eduardo era evidente. Déjame preguntar discretamente por ahí. Todavía tengo algunos contactos de cuando trabajamos en esos programas de intercambio diplomático. Te lo agradecería. Mientras Eduardo salía, Carlos volvió a los documentos del proyecto de Dubái, decidido a concentrarse en el trabajo en lugar del misterio de Lauren Hayes. Tenía una corporación que dirigir y un desarrollo masivo que lanzar. No podía permitirse distraerse con una mujer que claramente no quería ser encontrada, por muy intrigante que la encontrara. 3 horas después, el intercomunicador de Carlos sonó de nuevo. Señor Mendoza, hay un paquete para usted de la Fundación Mendoza. El mensajero dice que es urgente. Carlos frunció el ceño. ¿Qué pase? La puerta se abrió para revelar no a un mensajero, sino a Eduardo sosteniendo un sobre Manila. ¡Qué rápido!, comentó Carlos, sorprendido. Eduardo cerró la puerta tras de sí. Llamé a un favor de alguien que me debía uno. Uno grande. Colocó el sobre en el escritorio de Carlos. Debería saber qué hacer. Estas preguntas sobre esta mujer en particular levantó algunas banderas rojas serias. Mi contacto fue extremadamente reacio a compartir cualquier cosa. La curiosidad de Carlos se profundizó mientras abría el sobre y sacaba una sola fotografía. Mostraba a una Lauren Hayes más joven, vestida con atuendo diplomático formal, de pie junto a un hombre mayor distinguido en lo que parecía ser un evento oficial. El pie de foto la identificaba como Lauren Montgomery Hayes, subjefa de protocolo con el embajador Thomas Reeves, Embajada de Estados Unidos en Riad. Montgomery Hayes, murmuró Carlos. Eso explicaba por qué su búsqueda en los registros de Georgetown había salido vacía. Hay más, la expresión de Eduardo se había vuelto inusualmente seria. Mi contacto no dio detalles, pero dijo que su carrera diplomática terminó abruptamente hace 2 años después de algún tipo de escándalo que involucraba al senador Roberto Calderón. Carlos levantó la vista bruscamente. Calderón, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. El mismo. Lo que sea que pasó fue lo suficientemente grave como para que ella desapareciera efectivamente de la vida pública después. Eduardo se inclinó hacia adelante. Carlos, mi contacto también sugirió con fuerza que dejara de hacer preguntas y que tú hagas lo mismo. Esta mujer está conectada a algo tóxico. Carlos miró fijamente la fotografía, la sonrisa confiada de Lauren mientras estaba en el mundo que claramente había estado destinada a habitar.
¿Qué podía haber pasado para impulsar a alguien con sus credenciales y capacidades a esconderse? Gracias por esto, dijo finalmente. Espero que sepas lo que estás haciendo. Eduardo parecía genuinamente preocupado. Algunas piedras es mejor no moverlas. Después de que su hermano se fue, Carlos se quedó sentado un largo rato contemplando la fotografía y lo que revelaba. Lauren Montgomery Hayes había circulado alguna vez en círculos diplomáticos de élite, sirviendo en uno de los puestos más sensibles de Medio Oriente. Ahora era Lauren Hayes, mesera, manteniendo deliberadamente un perfil bajo y huyendo al primer indicio de que su pasado pudiera ser descubierto. La conexión con el senador Calderón era particularmente inquietante. Calderón era una figura poderosa en Washington con una reputación de implacable detrás de su imagen pública pulida. Si de alguna forma estaba involucrado en la caída de Lauren, sugería fuerzas en juego mucho más allá de un simple revés profesional. Carlos alcanzó su teléfono, luego se detuvo. ¿Qué exactamente pretendía hacer? ¿Perseguir a una mujer que claramente no quería ser encontrada? ¿Insertarse en una situación que tenía complicada escrito por todos lados? El curso racional sería dejarlo ir. Mendoza Internacional había superado la crisis del traductor. El trato con los Al Faisal estaba asegurado. No había necesidad de negocios para seguir persiguiendo a Lauren Hayes. Sin embargo, mientras Carlos miraba su fotografía, no podía quitarse la sensación de que había más en esta historia. Una historia que de repente, inexplicablemente, necesitaba entender. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostraba un número desconocido. Carlos Mendoza, respondió con claridad. Hubo un breve silencio. Señor Mendoza, soy Lauren Hayes. Carlos se enderezó en su asiento, irracionalmente complacido por el sonido de su voz. Señorita Hayes, empezaba a pensar que se había desvanecido en el aire. No del todo, hizo una pausa. He estado considerando su oferta. Ah, sí. Eso es un cambio respecto a nuestra última conversación. Las circunstancias cambian. Su tono era cuidadosamente controlado. Me encuentro necesitando empleo, y su oferta fue generosa. Carlos miró la fotografía diplomática que aún estaba sobre su escritorio. ¿Puedo preguntar qué motivó esta reconsideración? Otra pausa. Más larga esta vez. Digamos simplemente que permanecer en la mansión se volvió insostenible después de nuestra reunión. Entiendo. Sospechaba que había más que eso, pero decidió no presionar por ahora. ¿Cuándo puede empezar? ¿Mañana es demasiado pronto? Carlos sonrió, sorprendido por su urgencia, pero complacido de todos modos. Mañana es perfecto. Digamos a las 9 en mi oficina, Torre Mendoza en Avenida Reforma. Estaré ahí. Ella dudó de nuevo. Señor Mendoza. Carlos, por favor. Señor Mendoza, repitió ella con firmeza. Debo dejar una cosa clara. Acepto un puesto como traductora. Nada más. Mi pasado es irrelevante para este arreglo y no está abierto a discusión. Carlos estudió la fotografía de Lauren Montgomery Hayes, subjefa de protocolo, y se preguntó qué secretos había detrás de sus muros cuidadosamente construidos. Por supuesto, aceptó con suavidad. Solo servicios de traducción por ahora, añadió en silencio. Entonces nos vemos mañana. Ella terminó la llamada antes de que él pudiera responder. Carlos se recostó en su silla, sintiendo una extraña anticipación creciendo dentro de él. Lauren Hayes, o Montgomery Hayes, acababa de entrar voluntariamente de nuevo en su órbita a pesar de su evidente renuencia a conectarse con su vida anterior. La pregunta era ¿por qué? Cualesquiera que fueran sus razones, Carlos estaba seguro de una cosa.
La mujer que había capturado su atención durante los últimos 3 días estaba a punto de convertirse en parte de su vida diaria y se encontró irracionalmente complacido por la perspectiva. La voz de Clara llegó por el intercomunicador. Señor, el comité de zonificación de Dubái está en la línea 1. Páselos, respondió Carlos, guardando la fotografía en el cajón de su escritorio. Los negocios primero. El misterio de Lauren Hayes tendría que esperar hasta mañana. Lauren llegó a la Torre Mendoza exactamente a las 8:45 la mañana siguiente. El imponente edificio de vidrio dominaba su sección de Avenida Reforma, un monumento reluciente al éxito corporativo. Mientras pasaba por seguridad y subía en el elevador al piso ejecutivo, luchaba por controlar su ansiedad creciente. Había pasado 2 años borrando cuidadosamente a Lauren Montgomery Hayes de la existencia. Ahora caminaba directo hacia la órbita de un hombre que ya había demostrado una habilidad casi sobrenatural para ver a través de su fachada cuidadosamente construida. Era peligroso, posiblemente una locura, pero se le habían acabado las opciones más seguras. Las puertas del elevador se abrieron revelando un área de recepción elegante donde una mujer serena de unos 50 años la recibió. Señorita Hayes, soy Clara Wilson, asistente ejecutiva del señor Mendoza. La está esperando. La guió a través de puertas de vidrio hacia una suite de oficinas amplia. ¿Le traigo algo? ¿Café? ¿Té? No, gracias, respondió Lauren, observando su entorno con la evaluación practicada de alguien entrenado para notar detalles. La oficina estaba impecable y decorada con buen gusto, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la Ciudad de México. Una serie de premios de arquitectura alineaba una pared, mientras que otra mostraba fotografías de proyectos de Mendoza Internacional alrededor del mundo. Señorita Hayes, Carlos Mendoza emergió de una oficina interior extendiendo la mano. Hoy vestía un traje azul marino que acentuaba la amplitud de sus hombros, su postura confiada era una manifestación física de su autoridad corporativa. Gracias por venir. Señor Mendoza. Ella le estrechó la mano brevemente, notando el agarre firme y seco. Gracias por la oportunidad. Carlos, por favor. Sus ojos grises sostuvieron los de ella un momento más de lo necesario. Vamos a trabajar de cerca. Lauren mantuvo una expresión neutral. Como su traductora, por supuesto. Un atisbo de diversión tocó sus labios. Permítame mostrarle dónde trabajará. La llevó a una oficina de esquina con su propia vista impresionante. Espero que esto sea adecuado. Sus responsabilidades principales involucrarán traducir documentos relacionados con el proyecto de Marina del Pacífico en Acapulco, participar en llamadas de conferencia con nuestros socios de Medio Oriente y, eventualmente, acompañarme a Dubái para reuniones en sitio. Lauren recorrió el espacio con la mirada, era mucho más lujoso de lo que cualquier traductor normalmente merecería. Esto parece excesivo para mi puesto. Mendoza Internacional valora a sus empleados. Carlos se apoyó en el marco de la puerta, observándola, especialmente a aquellos con talentos únicos. El sutil énfasis en únicos envió un destello de advertencia a través de ella. Se volvió para enfrentarlo directamente. Señor Mendoza, acepté este puesto con el entendimiento de que involucra solo servicios de traducción. Si tiene otras expectativas, solo que será excelente en lo que hace. Su expresión se volvió seria. Lauren, cualesquiera que sean sus preocupaciones sobre mi interés en su pasado, déjeme asegurarle, soy un hombre de negocios. Reconozco el valor cuando lo veo. Sus habilidades lingüísticas son un activo para mi empresa, uno por el que estoy dispuesto a pagar muy bien. Ella lo estudió, tratando de discernir sus verdaderas intenciones. Su rostro no revelaba nada más allá de un interés profesional. Entonces nos entendemos, dijo finalmente.
Perfectamente, se enderezó. Los documentos de los Al Faisal están en su escritorio. Tenemos una videoconferencia con su equipo legal a las 2. Eso le dará tiempo para familiarizarse con los términos técnicos. Después de que se fue, Lauren se hundió en la silla ergonómica detrás de su nuevo escritorio, luchando contra la sensación surrealista que la había perseguido desde la noche en la mansión. Apenas una semana atrás había estado sirviendo agua y tomando pedidos de comida. Ahora estaba sentada en una oficina de esquina en una de las corporaciones más prestigiosas de la Ciudad de México, regresando efectivamente al tipo de trabajo para el que había sido entrenada. El trabajo que alguna vez había amado. Abrió el archivo etiquetado Proyecto Marina Al Faisal y comenzó a leer, encontrando un consuelo inesperado en el lenguaje familiar de los negocios internacionales y la diplomacia. Cualesquiera que fueran los motivos ocultos de Carlos Mendoza, al menos esta parte se sentía correcta. Para la 1:30, Lauren había revisado exhaustivamente los documentos y preparado notas para la llamada próxima. Estaba haciendo las revisiones finales cuando sonó el teléfono de su oficina. «Hay alguien aquí para verla», dijo Clara. «Un señor López de Finanzas». «Que pase», respondió Lauren, sorprendida. No esperaba interactuar con otros ejecutivos tan pronto. La puerta se abrió para dar paso a un hombre asiático impecablemente vestido de unos 30 y tantos años. El mismo hombre que había estado con Carlos en la mansión. «Señorita Ayes». Extendió la mano. «Javier López, director financiero. Quería presentarme adecuadamente dadas las circunstancias de nuestro primer encuentro». «Por supuesto». Lauren le estrechó la mano. «Es un placer conocerlo oficialmente, señor López». «Javier, por favor». Se sentó en la silla frente a su escritorio. «Quería agradecerle personalmente por salvar nuestro trato. La inversión de los Al Faisal es transformadora para esta empresa. Me alegra haber podido ayudar». Javier la estudió con curiosidad abierta. «Carlos dice que manejará nuestras comunicaciones en árabe de ahora en adelante». «Así es». «Bien». Asintió con aprobación. «Necesitamos a alguien con su nivel de expertise. Nuestro traductor anterior, bueno, claramente no era de fiar. Escuché que hubo algún problema con él». La expresión de Javier se ensombreció. «Espionaje industrial. Un competidor le pagó para sabotear la reunión. Si usted no hubiera intervenido». Negó con la cabeza. «Carlos no cree en la suerte, pero empiezo a pensar que el universo estaba cuidando de Mendoza Internacional esa noche». Lauren ofreció una pequeña sonrisa. Solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto con las habilidades correctas. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. «Carlos mencionó que tiene antecedentes en relaciones internacionales». La tensión familiar regresó a sus hombros. «He trabajado en varios campos relacionados». Javier pareció percibir su renuencia. «Bueno, sea cual sea su pasado, tenemos suerte de tenerla en el equipo». Se levantó. «Debería dejarla prepararse para la llamada. Hablaremos de algunas estructuras financieras complejas, así que no dude en preguntar si algo no está claro». «Lo aprecio». Después de que Javier se fue, Lauren soltó un respiro cuidadoso. Aunque no había presionado por detalles como lo había hecho Carlos, su curiosidad era evidente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que otros empezaran a hacer preguntas que no podía responder? Exactamente a las 2 en punto, Clara llegó para escoltar a Lauren a la sala de conferencias, donde Carlos y Javier ya estaban sentados en una mesa larga frente a una pantalla de video. Carlos señaló la silla vacía a su lado. «Ah, Lauren, justo a tiempo. El equipo legal de los Al Faisal se está conectando ahora». Durante la siguiente hora, Lauren tradujo términos legales y financieros complejos entre el inglés y el árabe,
encontrando una satisfacción inesperada en el desafío mental. El trabajo en sí era terreno familiar. La cuidadosa negociación de cláusulas, la atención a las sutilezas culturales, la importancia del lenguaje preciso. Le recordaba las negociaciones diplomáticas que había facilitado en otra vida. A lo largo de la llamada, sintió las miradas ocasionales de Carlos en su dirección, evaluando su desempeño. Para su sorpresa, su presencia no era tan inquietante como había anticipado. Había algo casi reconfortante en su mando confiado de la reunión, en su clara expertise en su campo. Cuando la llamada terminó con éxito y acuerdos en varios puntos clave, Carlos se volvió hacia ella con aprobación evidente. Excelente trabajo. Captó la terminología técnica sin fallos. Gracias. Lauren recogió sus notas. ¿Hay algo más que necesite hoy? En realidad, sí. Carlos consultó su reloj. Me gustaría que me acompañara a un almuerzo tardío. Hay alguien que quiero que conozca. Las alarmas sonaron en la mente de Lauren. ¿Quién? Mi hermano Eduardo. Él dirige los programas internacionales de nuestra fundación y trabaja extensamente en Medio Oriente. Su árabe es terrible, así que también dependerá de su expertise. Parecía una petición razonable, pero Lauren no podía quitarse la sospecha. ¿Es un almuerzo de negocios? La expresión de Carlos no reveló nada. Por supuesto, discutiremos las iniciativas humanitarias asociadas con el proyecto de Dubái. La familia Al Faisal está muy interesada en nuestros planes de desarrollo comunitario. Lauren dudó, luego asintió a regañadientes. Está bien. 20 minutos después, estaban sentados en un restaurante exclusivo a unas cuadras de la Torre Mendoza. Lauren apenas se había acomodado en su silla cuando una versión más joven de Carlos se acercó a la mesa. Su parecido era inconfundible a pesar de su apariencia más casual. Perdón por llegar tarde, dijo Eduardo Mendoza, tomando el asiento restante. El tráfico fue una pesadilla. Extendió la mano hacia Lauren. Tú debes ser la traductora milagrosa de la que Carlos no deja de hablar. Eduardo Mendoza. Lauren Ayes. Ella le estrechó la mano, notando el mismo agarre firme que el de su hermano. Un placer conocerte. Eduardo la estudió con interés abierto. Entonces, eres la mujer que salvó el trato con los Al Faisal con tu destreza lingüística. Carlos me dice que eres fluida en árabe, entre otros idiomas, reconoció ella con cautela. Impresionante. Ciertamente podríamos usar tus habilidades en el trabajo de la fundación. Estamos lanzando varias iniciativas en la región y las barreras de comunicación son nuestro mayor desafío. Mientras la conversación avanzaba durante el almuerzo, Lauren se encontró relajándose gradualmente. Eduardo era encantador y parecía genuinamente apasionado por los esfuerzos humanitarios de la fundación. Carlos, por su parte, mantuvo la discusión enfocada en el proyecto de Dubái y sus componentes de impacto comunitario. No fue hasta que llegaron los platos principales que Lauren notó el sutil cambio de dirección. ¿Has pasado mucho tiempo en Medio Oriente, Lauren? Preguntó Eduardo con naturalidad. Algo, respondió ella sin comprometerse. ¿Específicamente en Arabia Saudita? Lauren sintió que su guardia volvía a levantarse. Varios países de la región. ¿Por qué lo preguntas? Eduardo se encogió de hombros. Solo curiosidad por tu familiaridad con el paisaje cultural. Los saudíes pueden ser muy particulares con el protocolo. ¿Protocolo? La elección de la palabra era demasiado específica para ser casual. Lauren miró a Carlos, quien observaba el intercambio con un interés cuidadosamente controlado. Estoy familiarizada con los protocolos apropiados, dijo con calma. Estoy seguro de que sí. Eduardo sonrió de una forma que sugería que sabía más de lo que decía.
Imagino que eso formó parte de tu entrenamiento diplomático. La trampa se había cerrado. Lauren dejó su tenedor con deliberación. No recuerdo haber mencionado entrenamiento diplomático. Los hermanos intercambiaron una mirada que confirmó sus peores temores. Lo sabían. De alguna forma habían descubierto su pasado. Creo que debería irme, dijo en voz baja, alcanzando su bolso. Lauren, espera. La voz de Carlos fue inesperadamente suave. No estamos tratando de tenderte una emboscada. ¿En serio? Porque se siente exactamente así. Se puso de pie, luchando por mantener la compostura. Lo que sea que crean saber sobre mí es irrelevante para mi puesto como su traductora. Si eso no es suficiente, presento mi renuncia ahora mismo. Carlos también se levantó. Eso no es lo que quiero. Entonces, ¿qué quiere, señor Mendoza? Su expresión se volvió seria. La verdad. No por ventaja corporativa ni por curiosidad personal, sino porque creo que podrías estar en problemas. El tipo de problemas con los que los recursos de mi familia podrían ayudar. Lauren sintió una oleada de emociones contradictorias, enojo por la intrusión en su privacidad. Miedo a la exposición y un traicionero atisbo de alivio ante la posibilidad de descargarse después de 2 años de vigilancia solitaria. No tiene idea de en qué se está metiendo, dijo finalmente. Entonces dímelo. Sus ojos grises sostuvieron los de ella. Sea lo que sea, Lauren, puedo manejarlo. El restaurante de repente parecía demasiado público, demasiado expuesto. No aquí. Carlos asintió, entendiendo. Mi oficina en 1 hora. Hizo una señal para la cuenta. Eduardo manejará la discusión de la fundación en otro momento. Eduardo tuvo la gentileza de verse apenado. Me pasé de la raya. Lo siento. Lauren solo asintió, con la mente ya corriendo a toda velocidad con las implicaciones de esa confrontación. Habían descubierto su conexión con el Departamento de Estado, posiblemente incluso su identidad completa como Lauren Montgomery Hayes. ¿Cuánto más sabían? ¿Y qué harían con esa información? Más importante aún, ¿qué haría ella ahora? ¿Huir otra vez? ¿Empezar de cero en algún lugar nuevo? ¿O arriesgarse a confiarle a Carlos Mendoza la verdad que había destruido su vida una vez antes? Mientras salía del restaurante, Lauren supo una cosa con absoluta certeza: para el final del día, todo volvería a cambiar. Carlos caminaba de un lado a otro en su oficina, revisando su reloj por tercera vez. Lauren llegaba 20 minutos tarde, y con cada minuto que pasaba, su certeza de que aparecería disminuía. En el almuerzo había parecido acorralada, una expresión que lamentaba haber provocado de inmediato. No va a venir, dijo Eduardo desde su posición junto a la ventana. Te dije que la presionamos demasiado. Carlos levantó una ceja. Recuerdo haberte pedido que fuera sutil. Sutil no estaba llevando a ninguna parte, suspiró Eduardo. Mira, lo siento, pero hay algo seriamente mal en esta situación. La gente normal no borra su identidad y se esconde en trabajos de mesera cuando tiene sus credenciales. Carlos no podía discutir esa lógica. En el breve tiempo que la había conocido, Lauren Hayes había demostrado inteligencia, compostura y habilidades lingüísticas que la colocaban entre la élite de los profesionales diplomáticos. ¿Qué fuerzas podían empujar a una mujer así a la clandestinidad? Su teléfono de oficina sonó. La voz de Clara llegó por el altavoz. Señor, la señorita Hayes está aquí. El alivio lo inundó. ¿Qué pase? La puerta se abrió para revelar a Lauren, compuesta pero visiblemente tensa. Claramente se había tomado el tiempo para recomponerse, con su actitud profesional firmemente en su lugar a pesar de las circunstancias. No estaba seguro de que vendría, dijo Carlos. Yo tampoco,
respondió ella. Miró a Eduardo, luego de vuelta a Carlos. Antes de empezar, necesito saber exactamente qué han descubierto y cómo. Carlos señaló el área de asientos. Por favor, siéntese. Una vez que se acomodaron, Carlos asintió hacia Eduardo, quien comenzó a regañadientes. Tengo contactos en círculos diplomáticos gracias al trabajo de la Fundación. Ayer pregunté a un contacto sobre usted. Dudó. No esperaba que levantara banderas rojas, pero su nombre provocó preocupación inmediata. Mi fuente me dio información limitada y luego me aconsejó fuertemente que dejara de hacer preguntas. La expresión de Lauren permaneció cuidadosamente neutral. ¿Qué información? Que usted era Lauren Montgomery Hayes, subjefa de protocolo en la Embajada de Estados Unidos en Riad. Que su carrera terminó abruptamente hace 2 años después de algún tipo de escándalo que involucraba al senador Roberto Calderón. Nada más específico. Carlos la observó de cerca, notando el leve palidecer de su rostro al oír el nombre de Calderón. Entiendo. Su voz era firme a pesar de su evidente incomodidad. ¿Y qué pretenden hacer con esta información? Eso depende de usted, respondió Carlos. Lauren, no investigué esto por curiosidad ociosa. Cuando alguien con su trayectoria aparece de repente como mesera y luego desaparece otra vez después de ser reconocida, sugiere problemas serios. Tengo recursos que podrían ayudar, legales, de seguridad, contactos en medios. Pero no puedo ayudar si no sé con qué estamos lidiando. Lauren guardó silencio por un largo momento, con su lucha interna visible a pesar de su exterior compuesto. Finalmente, miró directamente a Carlos. Si le digo la verdad, lo pongo en riesgo. ¿Está preparado para eso? La gravedad de su tono lo impactó. Sí. Se volvió hacia Eduardo. ¿Y usted? Eduardo asintió solemnemente. Sea lo que sea, no nos intimidamos fácilmente. Lauren tomó una respiración profunda. Hace 2 años me asignaron facilitar una misión diplomática sensible a Arabia Saudita. El senador Calderón encabezaba una delegación congresional para negociar un acuerdo de armas por miles de millones. Como subjefa de protocolo, yo era responsable de manejar todos los aspectos de la visita de la delegación. Hizo una pausa, pareciendo elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. Durante el viaje descubrí evidencia de que Calderón estaba aceptando sobornos de contratistas de defensa para influir en las negociaciones. Cuando lo reporté a mi superior, me dijeron que lo ignorara. Cuando insistí, me recordaron que Calderón presidía el comité que controlaba el presupuesto del Departamento de Estado. Carlos escuchó atentamente, empezando a entender las dimensiones de su predicamento. No retrocedió. No un destello de su antigua fuerza brilló en sus ojos. Compilé documentación y me preparé para presentarla por los canales adecuados. Antes de que pudiera hacerlo, entraron a mi apartamento. Me robaron la laptop y los archivos. Al día siguiente me llamaron a una reunión con el embajador, quien me informó que estaba siendo investigada por filtrar información clasificada a entidades extranjeras. Una trampa, dijo Eduardo en voz baja. Lauren asintió. De repente yo era la criminal. Me suspendieron la autorización de seguridad. Colegas con los que había trabajado años no me dirigían la palabra. Luego empezó la historia en los medios. Fuentes anónimas afirmando que había comprometido la seguridad nacional, que era emocionalmente inestable, que tenía relaciones inapropiadas con funcionarios saudíes. La injusticia de todo eso ardía en el pecho de Carlos. Nada de eso era verdad. Nada, confirmó ella. Pero no importó. Calderón tiene amigos poderosos en Washington. La investigación se prolongó meses mientras destruían sistemáticamente mi reputación. Al final me ofrecieron un trato,
renunciar en silencio con una recomendación neutral o enfrentar cargos federales por espionaje. ¿Sin evidencia?, dijo Carlos incrédulo. No necesitaban evidencia. Tenían influencia. La voz de Lauren se había vuelto más baja. Renuncié, cambié mi nombre de vuelta al apellido de soltera de mi madre y desaparecí. Desde entonces he trabajado en empleos de servicio, manteniéndome bajo el radar hasta la noche en la mansión. Eduardo observó, sí. Miró a Carlos. Cuando escuché al señor Al-Faisal discutiendo la declaración de impacto ambiental, no pensé. Solo reaccioné. Fue estúpido y peligroso, pero, dudó. Por un momento se sintió bien volver a usar mis habilidades, ser la persona para la que me entrenaron. Carlos lo entendió completamente. La había visto cobrar vida durante esa cena. La había observado operar con la precisión y confianza de alguien en su elemento natural. ¿Por qué aceptó trabajar para mí?, preguntó Carlos. Después de su rechazo inicial, ¿qué cambió? La expresión de Lauren se tensó. La mañana después de la cena, un hombre esperaba afuera de mi edificio de apartamentos. Nunca se me acercó, pero reconocí su tipo, seguridad privada, probablemente contratada por el gobierno. Alguien había notado mi actuación en la mansión. Gente de Calderón, sugirió Eduardo. Posiblemente. No esperé a averiguarlo. Empaqué lo que pude llevar y me registré en un hotel. Pero sabía que necesitaba recursos para empezar de nuevo, dinero, posiblemente ayuda legal. Miró directamente a Carlos. Su oferta pareció providencial. Las piezas encajaron de golpe. Lauren no había aceptado el trabajo por una confianza repentina ni por necesidad financiera. Buscaba protección. Un escudo contra las fuerzas que ya la habían destruido una vez. Tomó la decisión correcta, dijo Carlos con firmeza. Mendoza Internacional tiene una influencia considerable propia. Si Calderón quiere ir tras usted, tendrá que pasar por mí. Lauren negó con la cabeza. No entiende. Calderón es intocable. Lo están preparando para una candidatura presidencial. Las personas que lo respaldan tienen recursos ilimitados y ningún límite ético. Me arruinaron una vez. Podrían arruinarlo a usted también. Lo dudo. La confianza de Carlos no era arrogancia. Era la evaluación calculada de un hombre que había construido un imperio. El nombre Mendoza tiene peso en círculos que incluso Calderón respeta. Más importante aún, tengo algo que él no tiene. ¿Qué es eso? Independencia financiera absoluta. Carlos se inclinó hacia adelante. Políticos como Calderón son poderosos porque son útiles para ciertos intereses. Yo no respondo ante nadie más que ante mí mismo y mis accionistas. Eso me hace peligroso para hombres como él. Lauren lo estudió, pareciendo reevaluarlo a la luz de esa declaración. Aún así, no le conté esta historia para alistarlo en alguna cruzada contra Calderón. He aceptado que la justicia no es posible. Solo quiero reconstruir mi vida. Y yo quiero ayudarla a hacer eso, dijo Carlos. Pero en sus términos, como Lauren Montgomery Hayes, no como alguien obligada a esconder sus habilidades y credenciales. Un destello de algo, quizá esperanza, cruzó su rostro antes de que la duda lo reemplazara. No es tan simple. En realidad, sí lo es. Carlos se levantó y cruzó hasta su escritorio, presionando el intercomunicador. Clara, por favor, haga pasar al señor Abernathy. Momentos después, un hombre mayor distinguido con cabello plateado entró llevando una carpeta de cuero. Señorita Hayes, este es Guillermo Abernathy, consejero jurídico principal de Mendoza Internacional. Lleva 30 años con mi familia y no hay nadie en quien confíe más completamente. Abernathy inclinó la cabeza respetuosamente hacia Lauren.
Señorita Hayes, o quizá prefiera Montgomery Hayes. Hayes está bien, dijo ella con cautela. Muy bien. Se sentó junto a Eduardo. El señor Mendoza me ha informado de los lineamientos generales de su situación. Con su permiso, me gustaría revisar las opciones legales para abordar la injusticia que ha sufrido. Lauren miró entre los tres hombres, claramente luchando por procesar este desarrollo inesperado. Señora Bernati, con todo respeto, lo que me pasó no es un asunto legal simple. Involucra clasificaciones de seguridad nacional, poder congresional y asesinato de carácter motivado políticamente. Todo terreno familiar, le aseguro. El tono de Abernathy era directo. Antes de unirme a Mendoza Internacional, serví como subprocurador general. Conozco el panorama con el que estamos lidiando. Carlos observó mientras Lauren absorbía esa información. Esto no se trata de confrontar directamente a Calderón, explicó. Se trata de crear una posición segura desde la cual pueda reclamar su identidad profesional sin miedo a represalias. ¿Por qué haría esto por mí? Su pregunta fue directa, sus ojos azules buscando los de él. Apenas me conoce. Era una pregunta justa, una que Carlos se había hecho repetidamente en los últimos días. La verdad era a la vez simple y compleja. Porque lo que le pasó es injusto, dijo finalmente. Porque sus talentos se están desperdiciando y porque creo en reconocer a personas extraordinarias cuando las encuentro. Algo cambió en la expresión de Lauren, un suavizamiento, una bajada cautelosa de defensas. Y si acepto su ayuda, entonces desarrollamos una estrategia. Abernathy revisará sus opciones legales. Eduardo activará discretamente sus contactos diplomáticos. Mientras tanto, usted sigue trabajando conmigo en el proyecto de Dubái, usando sus habilidades como estaban destinadas a usarse. Carlos sostuvo su mirada. Basta de esconderse, Lauren. La proposición quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones más allá del arreglo profesional que describía. Carlos se dio cuenta con una claridad inesperada de que quería más que ayudar a Lauren a recuperar su carrera. Quería conocerla, a la verdadera Lauren, no al constructo cuidadoso que había creado para sobrevivir. Tras lo que pareció una eternidad, ella asintió. Está bien, pero procedemos con cuidado y yo tengo la última palabra en cualquier acción que se tome. Por supuesto. Carlos sintió una oleada de satisfacción irracional. Es su vida. Entonces creo que el señor Abernathy y yo tenemos mucho de qué hablar. Se volvió hacia el abogado con una resolución recién encontrada. Debo advertirle que la documentación de las actividades de Calderón fue robada, así que será mi palabra contra la suya. Abernathy sonrió ligeramente. Se sorprendería de lo que se puede recuperar con los recursos adecuados. ¿Empezamos? Mientras Lauren y Abernathy se trasladaban a la mesa de conferencias para hablar en privado, Eduardo se acercó a Carlos junto a la ventana. Estás jugando un juego peligroso, hermano, dijo en voz baja. Calderón tiene el tipo de poder que no aparece en organigramas. Lo sé. ¿También eres consciente de que la miras de forma diferente a como has mirado a nadie en años? Carlos frunció el ceño. Esto no se trata de eso. Tal vez no del todo, concedió Eduardo. Pero no finjas que no es un factor. Antes de que Carlos pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Javier López. Noticias urgentes sobre la aprobación de zonificación en Dubái. Necesitamos discutir cuanto antes. Los negocios llamaban como siempre lo hacían. Sin embargo, mientras Carlos se preparaba para irse, se encontró mirando de nuevo a Lauren, ahora inmersa en una conversación profunda con Abernathy, su postura animada mientras exponía su caso. Por primera vez en su carrera,
Carlos Mendoza sintió el tirón de algo que podría ser más importante que el próximo trato, el próximo proyecto, la próxima victoria corporativa. Era una sensación desconocida y una con la que no se sentía del todo cómodo. 3 semanas después, Lauren se encontraba en el opulento lobby del Hotel Burj Al Faisal en Dubái, observando cómo Carlos encantaba a un grupo de funcionarios emiratíes con su árabe sorprendentemente decente. La transformación en su relación profesional había sido notable, de una renuencia sospechosa a una verdadera asociación en menos de un mes. Cada día en Mendoza Internacional había restaurado gradualmente pedazos de su yo anterior. Traducir documentos complejos, participar en negociaciones internacionales, aplicar su entrenamiento diplomático a entornos de negocios, el trabajo en sí era sanador. Más sorprendentemente, Carlos había demostrado ser exactamente lo que había prometido, un aliado, no un explotador de su vulnerabilidad. «Están impresionados con usted», comentó ella cuando Carlos se reunió con ella después de que terminara la reunión, particularmente con su comprensión de las costumbres locales. «Tuve una excelente entrenadora». Su sonrisa tenía un calor que se había vuelto cada vez más familiar y cada vez más distraedor, pero todavía tenemos la reunión con el ministro de Medio Ambiente mañana. Esa sí requerirá su expertise. Lauren asintió, revisando su portafolio. He preparado un breve sobre su trayectoria. Está particularmente preocupado por la conservación marina, así que deberíamos enfatizar las innovaciones en arrecifes artificiales. Siempre 3 pasos adelante. Carlos miró su reloj. Tenemos unas horas antes de la cena con la familia Al Faisal. ¿Le interesa ver un poco de la ciudad? La invitación era casual, pero Lauren detectó un trasfondo más personal que en sus interacciones profesionales habituales. Durante esas 3 semanas de trabajo conjunto, las fronteras cuidadosamente mantenidas se habían suavizado gradualmente. Carlos había cumplido su palabra, enfocándose en el proyecto de Dubái mientras Abernathy construía discretamente su caso legal. Sin embargo, lo había sorprendido mirándola a veces con una expresión que sugería que su interés iba más allá de sus habilidades lingüísticas. «Me gustaría», se oyó decir. «No he visto Dubái desde que terminaron Palm Jumeirah». El chofer de Carlos los llevó por la espectacular costa, pasando por maravillas arquitectónicas que habían transformado el desierto en una metrópoli global en una sola generación. Mientras caminaban por la marina que pronto se uniría al desarrollo de Mendoza Internacional, Lauren sintió una sorprendente sensación de paz. Por primera vez en 2 años, no estaba mirando por encima del hombro, no se estaba preparando para una exposición. El escudo protector de la influencia de Carlos le había dado espacio para respirar. ¿Un peso por sus pensamientos?, preguntó Carlos cuando se detuvieron a ver yates de lujo deslizarse hacia el puerto. Solo pensaba en lo extraña que es la vida, admitió ella. Hace un mes estaba sirviendo agua en la mansión. Ahora estoy en Dubái trabajando en un proyecto de cientos de millones. ¿Extraña eso? ¿Ser mesera? Lauren rió. Ni un poco. Aunque debo decir que me enseñó humildad, algo que probablemente me hacía falta en la vida. Me cuesta creerlo, dijo Carlos. No me parece alguien que alguna vez haya carecido de humildad. No me conocía antes. Miró hacia el agua, recordando. Iba por la vía rápida en el Departamento de Estado. La subjefa de protocolo más joven asignada nunca a un puesto en Arabia Saudita. Estaba tan segura de mi trayectoria, Harvard Lab después del servicio diplomático, luego una carrera política propia. Negó con la cabeza con ironía. Lo tenía todo planeado y ahora sé mejor que no planear nada. Se volvió para enfrentarlo. Gracias, por cierto, por todo lo que ha hecho. No solo el trabajo, sino, hizo un gesto vago, el resto. La expresión de Carlos se suavizó. No tiene que agradecerme.
Si acaso, yo debería agradecerle. El proyecto de los Al-Faisal se habría derrumbado sin su intervención esa noche. La gratitud profesional solo llega hasta cierto punto, observó Lauren. Lo que ha hecho va más allá de eso. Sí, reconoció él simplemente. Así es. La admisión quedó suspendida entre ellos, sin que ninguno elaborara las implicaciones. Después de un momento, Carlos volvió a revisar su reloj. Deberíamos regresar si queremos cambiarnos antes de la cena. La cena con los Al-Faisal se llevó a cabo en un complejo palaciego privado fuera de la ciudad, con toda la familia extendida presente para celebrar el lanzamiento formal del proyecto de la Marina. Lauren se encontró sentada junto a la esposa de Khaled, una arquitecta educada en Harvard que se deleitó conversando en inglés sobre sus propias contribuciones de diseño al desarrollo. Desde el otro lado de la mesa, Lauren captó ocasionalmente a Carlos observándola, con expresión pensativa. Había sido diferente en Dubái, más relajado, menos el director ejecutivo implacable y más el hombre debajo de la persona corporativa. Descubrió que le gustaban ambas versiones. Mientras la velada avanzaba con música tradicional y servicio de café, Omar Al-Faisal en persona se acercó a Lauren hablando en su árabe formal. Señorita Ayes, mi hijo me dice que ha sido instrumental para asegurar que nuestro proyecto respete tanto las consideraciones culturales como las ambientales. El señor Mendoza es el verdadero visionario, respondió ella diplomáticamente. Yo solo ayudo con la comunicación. El hombre mayor sonrió con complicidad. En mi experiencia, la comunicación adecuada a menudo es la diferencia entre la visión y la realidad. Miró hacia Carlos, que estaba inmerso en una conversación con varios funcionarios emiratíes. Es afortunado de haberla encontrado. Soy yo la afortunada, dijo Lauren, sorprendida por su propia sinceridad. Tal vez sea una fortuna mutua. Omar la observó con la sabiduría acumulada durante décadas de observar la naturaleza humana. He conocido a muchos hombres poderosos, señorita Ayes. Los verdaderamente excepcionales reconocen el valor que otros pasan por alto. No le temen a las mujeres excepcionales. Antes de que Lauren pudiera responder a esa observación, Khaled se acercó acompañado de Carlos y otro hombre. Padre, Carlos acaba de aceptar ampliar el programa de monitoreo ambiental más allá de los parámetros requeridos. Sugirió nombrar la iniciativa de arrecifes artificiales con el nombre de nuestra familia. Omar asintió con aprobación, un gesto pensativo. Mientras la conversación pasaba a los aspectos técnicos del programa de arrecifes, Lauren tradujo automáticamente mientras su mente procesaba el comentario anterior de Omar. Los verdaderamente excepcionales reconocen el valor que otros pasan por alto. ¿Era eso lo que Carlos había hecho? ¿Reconocer algo en ella que otros habían descartado? Más tarde, mientras regresaban al hotel en un silencio cómodo, Lauren se encontró estudiando el perfil de Carlos bajo la tenue luz del auto. La mandíbula fuerte, los ojos inteligentes, la confianza que nunca llegaba a ser arrogancia. Tenía que admitirlo, era un hombre impresionante en formas que iban más allá de su éxito corporativo. Guillermo llamó mientras estábamos en la cena, dijo Carlos de repente. ¿Ha encontrado algo? Lauren se tensó al pensar en Calderón. Sí. Al parecer, uno de los contratistas de defensa mantuvo registros de los pagos como seguro por si Calderón alguna vez se volvía en su contra. Abernathy tiene una fuente dispuesta a proporcionar copias de forma anónima. Su corazón latió con fuerza. Eso lo cambiaría todo. Podría, advirtió Carlos. Pero incluso con documentación, Calderón tiene protecciones poderosas. Aún así, es prueba de que no estaba haciendo acusaciones falsas. Lauren sintió una oleada de vindicación. Con la estrategia legal adecuada, al menos podría limpiar mi nombre profesionalmente. Ese es el objetivo. Carlos dudó.
Lauren, pase lo que pase con esta evidencia, quiero que sepa que su puesto en Mendoza Internacional es seguro. No depende del resultado con Calderón. El reassurance la tocó profundamente. Gracias. Eso significa más de lo que puedo expresar. Llegaron al hotel y Carlos la acompañó hasta su suite. En la puerta, se detuvo. Hay algo más que necesito decir. Su confianza habitual parecía ligeramente disminuida. Estas últimas semanas trabajando con usted han cambiado algo en mí. Lauren sintió un aleteo de anticipación. He construido mi vida alrededor de Mendoza Internacional, cada decisión, cada relación, todo subordinado a las necesidades de la empresa. La miró directamente a los ojos. Nunca había lamentado ese enfoque hasta hace poco. ¿Qué cambió? Preguntó ella suavemente, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Conocí a alguien que me hizo cuestionar si el éxito se mide en proyectos completados o en valoraciones de acciones. Carlos dio un paso más cerca. Alguien cuya valentía e integridad me recuerdan que hay cosas más valiosas que las victorias corporativas. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades no dichas. Lauren era intensamente consciente de su proximidad, del sutil aroma de su colonia, de la forma en que sus ojos grises la sostenían con una incertidumbre poco característica. Carlos, no estoy pidiendo nada, dijo él rápidamente. Respeto su necesidad de enfocarse en reconstruir su vida. Solo quería que supiera que, pase lo que pase con Calderón, sin importar cuánto tiempo decida quedarse en Mendoza Internacional, conocerla me ha cambiado para mejor. La honestidad de su admisión desarmó sus últimas defensas. Durante 2 años, Lauren se había mantenido apartada de cualquier conexión genuina, demasiado herida y demasiado cautelosa para arriesgar la vulnerabilidad otra vez. Sin embargo, ahí estaba un hombre ofreciendo no solo respeto profesional y asistencia práctica, sino algo en lo que había dejado de creer, ser verdaderamente vista y valorada por quien era. A mí también me ha cambiado, admitió. Trabajar con usted, ser tratada como profesional otra vez en lugar de esconder mis habilidades, me ha devuelto partes de mí misma que pensé que se habían ido para siempre. Carlos sonrió, la tensión en sus hombros visiblemente aliviándose. Entonces nos hemos ayudado mutuamente. Parece que sí. Lauren le devolvió la sonrisa, sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. Aunque debo advertirle, una vez que limpie mi nombre, podría apuntar más alto que traductora. Directora de Operaciones Internacionales suena muy bien, sugirió él, con la sonrisa ampliándose. No nos adelantemos, rió ella. Paso a paso. Justo. Carlos dio un pequeño paso atrás, respetando las fronteras que aún eran necesarias entre ellos. Reunión de desayuno a las 7. Ahí estaré. Después de que se fue, Lauren entró en su suite y caminó hasta la ventana, contemplando el reluciente skyline de Dubái. Tanto había cambiado en tan poco tiempo. El miedo que había definido su existencia durante 2 años había empezado a retroceder, reemplazado por algo que casi había olvidado, esperanza. Fuera lo que viniera después, ya sea que triunfaran contra Calderón o no, ya sea que su rehabilitación profesional fuera parcial o completa, Lauren sabía una cosa con certeza, ya no viviría escondida. Con o sin documentación, reclamaría su identidad como Lauren Montgomery Hayes, una mujer de sustancia y capacidad que se negaba a ser borrada por hombres poderosos. Y quizá, solo quizá, exploraría esta conexión inesperada con un hombre que había visto su valor cuando ella casi lo había olvidado. El camino por delante seguía incierto, lleno de posibles obstáculos y desafíos. Pero por primera vez en años, Lauren se encontró mirando hacia el mañana con anticipación en lugar de temor. Mientras se apartaba de la ventana, su teléfono sonó con un mensaje de Carlos. Por cierto,
Eduardo dice que Calderón anunciará su comité exploratorio presidencial el próximo mes. Momento perfecto para lo que encuentre Guillermo. Duerma bien. Mañana es un gran día. Lauren sonrió. Mañana era, en efecto, un gran día. El primero de muchos en su nueva vida. Una vida recuperada gracias a un encuentro inesperado, una decisión impulsiva de traducir árabe y el reconocimiento de un hombre lo suficientemente perceptivo como para ver más allá de las apariencias. A veces, reflexionó, los viajes más significativos comienzan con los pasos más pequeños. El suyo había empezado con un vaso de agua y un director ejecutivo desesperado. A dónde llevaría aún estaba por verse, pero por primera vez en mucho tiempo, Lauren Montgomery Hayes estaba lista para descubrirlo.